con respecto a Bolivia, la situación complicada que estaba Bolivia, Perú también estaba en una situación complicada, profesor Albastaflor. Por supuesto que también estábamos, pero los que primero tenían que defender Antofagasta, el primer interesado en la defensa de Antofagasta tenía que ser Bolivia, no Perú. Bolivia tuvo que haber tenido un ejército y no pudieron ni siquiera con 200 soldados chilenos que desembarcaron el 14 de febrero. No pudieron ni siquiera con ellos. Avanzaron tranquilamente y los bolivianos solamente defendieron Calama en un combate valientemente por Avaroa. Yo no lo discuto, un héroe de los que Bolivia pocos tiene, dicho sea de paso, pero un héroe, aquí no discuto, un héroe de verdad. Daza, me dice usted que no fue un cobarde. ¿Qué pasó en Camarones, señora Bastaflor? ¿Qué hizo el señor Daza en Camarones? Usted justifica que por el desierto, que lo mandaron, pobrecito. Le repito, después de la batalla de Tarapacá, un hombre de 63 años llamado Francisco Bolognesi tuvo que andar más de 400 kilómetros hasta Arica y no puso justificación del desierto ni nada. Tuvo que ir. Como él, fueron otros más. Uno de ellos, un antepasado mío, Alfonso Ugarte. Entonces no me venga a justificar la cobardía del señor Daza, porque lo que fue un cobarde. Un cobarde que ustedes lo aprecian mucho. Un tipo que violentó el Tratado del 74 con el respaldo del Congreso arbitrariamente, que lo llevó a una guerra, nos llevaron a una guerra, que la perdimos, como todos sabemos. Pero ustedes deberían de querer más al señor Melgarejo, que gracias a Melgarejo Bolivia tiene salida al mar. Porque Bolivia sí tuvo salida al mar reconocida por Chile en 1866 y en 1874. Pero no puede ser esa salida al mar solamente los artículos que les conviene. Tiene que ser todos los artículos del tratado. Y Bolivia violentó el tratado del 66, no dándole la parte que le comprometía en el tratado a Chile, y violando el tratado del 74, no dándole, cobrando un nuevo impuesto y bajo la interpretación absolutamente escasa de la princesa griega del artículo 4 del Tratado del 74. El profesor Bastaflor dice que la guerra del Pacífico le importa más a Chile que a Bolivia, que a Bolivia no le interesa y que hay otra cosa más importante. Qué curioso, en la Constitución de Bolivia dice que los bolivianos tienen derecho irrenunciable a salir del mar. O sea, ¿cómo un país al que no le interesa en lo más mínimo la guerra reclaman lo que perdieron en la guerra? O sea, esto no tiene ningún sentido, porque cada vez que hay un problema en Bolivia, reclaman en La Haya una salida al mar ridícula, como si La Haya le va a decir a Chile, sí, dale salida al mar a Bolivia, rompiendo el tratado con Perú de 1929. O sea, el más interesado en mantener viva la guerra del Pacífico es Bolivia, por el mismo problema que Bolivia lo usa políticamente. Seguimos, rapidito. Con respecto a la Confederación, profesor Abastaflor, desde ya le digo, lo reto a un debate sobre la Confederación Perú-Boliviana. Póngame la fecha, el día, y yo estoy presente en ese debate para demostrarle con números, con datos y con fuentes, con documentos de la época, lo que fue verdaderamente. Yo no tengo ningún temor de reconocer la cobardía de los políticos peruanos como Orbegoso. No tengo ningún problema de reconocer. Orbegoso fue un cobarde que le permitió ingresar sin pelear, porque no es que el ejército boliviano entró al Perú a pelear en la frontera, no, se lo permitió el gobierno de Orbegoso. Si quiere lo debatimos, póngame fecha y día y lo debatimos. Y por último, los bolivianos dicen que yo no soy historiador. Curiosamente, cuando hablo de la Confederación Perú-Boliviana, citan mi argumento, mi tesis sobre esa época de la guerra, desde la historia peruana, y me ponen historiador peruano, reconoce que Bolivia dividió al Perú en dos. O sea, cuando les conviene soy historiador y cuando no soy un historiador con título. Bueno, sea lo que sea, digo siempre la verdad. Esa es mi argumentación. Y no te olvides, este 12 de febrero a las 20 horas, el profe en un stand-up histórico en el bar Da Clinic. Informes al +51 907 128 234. Señora Bastaflor, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Por dónde vamos a comenzar? A ver, No sé. yo quisiera salvar el honor de los peruanos, porque yo creo que es ir demasiado lejos, comenzar a tratar de traidores a los gobernantes de tu patria. Y acá en Bolivia ha sucedido un fenómeno similar, siempre con motivaciones políticas.
Se ha tratado de traidor a Daza, se ha tratado, y esto obviamente para que lo sepa Ugarte, porque él dice que lo apreciamos mucho, ¿no? En realidad tiene mote de traidor Daza, y así se lo enseña en los establecimientos educativos. No sé si eso califica como desasnar, pero así es acá, así es aquí en Bolivia, se lo trata así. Y también se hace con Melgarejo, y también se hace con Narciso Campero, y con otras personalidades que participaron en otros eventos que no vienen al caso nombrar en este momento. Y por supuesto que hay que agradecerle muchas cosas a Melgarejo. Una de ellas es obviamente el haber creado el puerto de Antofagasta. Yo le quiero decir a las personas que están asistiendo a este conversatorio, más que debate, que Melgarejo no fue el que le dio salida al mar a Bolivia. Bolivia tenía poblaciones en Atacama, muy antiguas, que se remontan a antes del proceso de independencia. Y por supuesto San Pedro de Atacama, Calama, son poblaciones que existen hace mucho tiempo, y poblaciones muy vinculadas además a la economía potosina. Pero además de todo eso, hay conflictos bélicos cuyo escenario también es Atacama. La Guerra del Pacífico no es la primera guerra en la que se registran acciones militares u ocupaciones de distinto tipo sobre el territorio de Atacama. Durante las guerras de la Confederación, obviamente, creo que es bastante conocido. Basadre lo menciona, el ataque al puerto de Cobija. Después, en la guerra 1841 al 42, entre Perú y Bolivia, es también conocido el hecho de que se ordena el bombardeo del puerto de Cobija, su ocupación, el desarme del puerto. Además, en la guerra contra la Confederación Argentina que sostiene Bolivia durante la existencia de la Confederación, no voy a decir la Confederación porque no había soldados peruanos ni oficiales peruanos en aquel conflicto, eran solamente tropas y oficiales bolivianos. Hay dos ocupaciones, dos infiltraciones de tropas argentinas dentro del territorio de Atacama. En ningún momento hubo un reclamo, en ningún momento hubo una representación, en ningún momento hubo siquiera una sola palabra del gobierno chileno para decir que se estaba agrediendo, se estaba ocupando territorio chileno, porque lógicamente no lo consideraban como parte de su territorio en aquel momento. Y por supuesto que Bolivia defendió en la medida de las posibilidades aquel lugar que le quedaba tan lejos. Entonces, ahora hay este reclamo: ¿por qué no fue un ejército a defender Antofagasta? ¿Por qué? Caramba, o sea, si nos vamos a limitar a las recriminaciones, yo diría, ¿por qué el único puerto que se defendió durante la Guerra del Pacífico fue Pisagua, y lo defendió una división boliviana? Y fue el único puerto que se defendió durante la Guerra del Pacífico, y fue un puerto peruano. Entonces yo también tendría que reclamar por qué no, los peruanos no defendieron sus puertos, por qué no atacaron a los chilenos cuando estaban desembarcando ya para proyectarse en territorios más al norte. Bueno, y además yo, si tuviera que decir por qué no enviaron un ejército, cuando el presidente peruano, de una forma muy descomedida, le dice al gobierno boliviano que tiene que venir volando, y esa fue su palabra, ¿no? Vuela el ejército boliviano a Tacna. Ahí ya, por supuesto que no hay, a ver, que Bolivia considere si es que debe intervenir, que haga su representación, que mande un diplomático, una misión diplomática a Chile para ver si se puede resolver pacíficamente el conflicto. No, ahí venga el ejército boliviano inmediatamente, y el ejército boliviano llega en exactamente un mes después de aquel mensaje del presidente peruano, a la velocidad del rayo, considerando la época. Y cuando llega a Tacna, a donde le dijo el presidente peruano que debía llegar el ejército boliviano, no había un ejército peruano allí. Entonces, ¿cómo me pueden decir a mí o a cualquier boliviano
¿Por qué no había un ejército protegiendo Antofagasta? Bueno, ¿por qué no había un ejército peruano esperando en Tacna? Lo que pasa es que los ejércitos se levantaban, no existían, no preexistían, se levantaban y se movilizaban con mucho esfuerzo y necesitaban meses los ejércitos para poder concentrarse. Esto lo va a ir solucionando la tecnología con el tiempo. Pero para la época, más bien el ejército boliviano reaccionó de una forma muy rápida, más rápida que lo que reacciona el ejército peruano, que no estaba cuando llegaron allá los bolivianos. Y resulta que cuando llegaron nuestros compatriotas a Tacna, al Perú, y esto es bueno que lo sepan, les cobraron de todo. Les cobraron el agua que tomaban, la comida que comían. Les cobraron absolutamente todo, solamente les faltó cobrar el aire que respiraban allá. Y ahí se consumió un montón de recursos que podía haberse empleado de otra manera. Entonces, por favor, si nos vamos a poner a hacer recriminaciones, pues aquí de lo que se trata es de exponer los puntos que tiene cada país y ver si en algunos de ellos se puede llegar a algún nivel de acuerdo. ¿Por qué? Porque son tres historias distintas, son los mismos eventos vistos desde tres puntos de vista diferentes. Y eso nos duele a veces aceptar. ¿Por qué? Porque queremos que los demás lo vean desde nuestra óptica. O peor todavía, queremos comprarnos la óptica del otro país para poder hacer carrera política. Eso ha sucedido a lo largo de la historia, sigue sucediendo en la actualidad, y eso nos lleva incluso a llamar de traidores a nuestros ancestros y a nuestros compatriotas. Y ello no debiera pasar. Por una guerra perdida, todos los países pierden guerras, todos. Y se pierden por distintos motivos. No se pierden solamente por la incapacidad o la traición, se pierden por distintos motivos. Y no vamos a utilizar la debilidad de un momento de nuestro país, la debilidad de un momento de nuestro pueblo para querer juzgar a todo el mundo con ojos de la actualidad. Eso no procede en ningún sentido. Entonces, no sé si hay otro punto, pero yo por ahí me quedo por ahora. Bueno, señor Rodrigo... No acepta el debate entonces, no acepta el debate. Señor Rodrigo, ¿usted qué tiene que opinar al respecto? Bueno, centrándonos en lo que es propiamente tal la guerra del Pacífico, que es lo que habla justamente el live. Yo sí digo que la mayoría de la historiografía chilena y peruana coincide prácticamente en un 90-95%. ¿Sí? Es la historia boliviana o la historiografía boliviana la que tiene cierta desaveniencia con la versión chilena y la versión peruana. Primero, el profesor Abastaflor dijo en su intervención, no la última, sino la anterior, de que buscaba un debate, un conversatorio sobre el tema de la Confederación Perú-Boliviana, la guerra que supuestamente Bolivia ganó. Yo acepté esa invitación, que él no me la dio a mí, pero dio a quien quiera hacerlo, y sin embargo en su intervención última no aceptaba el debate. Entonces yo le vuelvo a insistir, si quiere debatir, profesor Abastaflor, ponga un día, ponga una hora y lo hacemos, no tengo ningún problema. Si no estoy de viaje, estoy ahí para el debate. Por segunda vez lo digo. Ahora, vamos a lo que usted dice, que manejar un ejército es muy difícil. Profesor, sea más objetivo, por favor. La única forma de que los chilenos puedan ingresar era por el desierto de Atacama, Bolivia. Si el ejército de Bolivia tenía que estar en un lugar, tenía que estar cerca de Antofagasta. Y no es que no hubieran soldados, no es que no hubiesen soldados, habían 2.200 soldados bolivianos para el 14 de febrero de 1879. Que no participaron inmediatamente, por eso que el primer combate es con civiles bolivianos y muy valientes de por cierto. Luego usted habla de que quiere salvar el honor de los gobernantes. Yo como escritor, usted como historiador, sabe muy bien que los políticos no tienen mucho honor, así que, y menos los que participaron en la guerra. Yo tengo que salvar el honor de Mariano Ignacio Prado, yo tengo que salvar el honor de Nicolás de Piérola, de Lisandro Montero. Yo tendría que salvar el honor de esta... Yo no trabajo para los políticos, yo trabajo para la verdad histórica, yo trabajo para la historia, que hay que contarla, y si en la historia hay algo irregular que cometieron los políticos, como el abandono del señor Piérola
a Francisco Bolognesi, la traición de Leiva, al mismo Bolognesi, la cobardía de los soldados que estaban en Arequipa que no quisieron pelear, yo tengo que decirlo, porque yo no me someto al discurso político, yo me someto a la verdad histórica. Entonces, si la verdad histórica demuestra que fueron unos cobardes, no se preocupe usted, profesora Bastaflor, simplemente menciónelo, porque ahí parece que el que tiene miedo de no quedar mal con su gente es usted, no soy yo. Yo me someto a la verdad histórica. Seguimos. Melgarejo le dio salida al mar a Bolivia legalmente, profesor. O sea, usted no puede desconocer lo que había en Cobija, eso no lo discuto. Cobija ha sido lo más boliviano que ha tenido Bolivia como puerto, no te lo discuto, o sea, eso es genuino. Pero legalmente, o sea, con documento legal y contratado, fue Melgarejo quien logró, sin disparar una sola bala, que Bolivia tenga salida al mar. Y a Melgarejo, por lo que yo sé, dígame si estoy equivocado, no es muy querido Melgarejo en el pueblo boliviano. Usted me dice que Perú no defendió sus puertos. Claro, pues que no lo defendió, profesor. Mire, yo sí lo puedo decir. Perú no defendió sus puertos. Desamparó Iquique, que era el puerto principal para la exportación de salitre. Abandonó Tarapacá después de la batalla de Tarapacá. Chile se apoderó del salitre y vendió como suyo el salitre. Mira, yo no tengo miedo de decir la verdad. A diferencia de usted, que le cuesta mucho decir que se abandonó a los pocos habitantes bolivianos que estaban en Antofagasta. ¿Por qué le cuesta tanto decir eso? Algún día me gustaría escucharlo, profesor. Voy a leer sus libros. Rodrigo muy posiblemente me pase los nombres, porque me gustaría leerlos. Ya, usted dice que no, que hay que, o sea, busca 20 excusas para decir que su gobierno desamparó a los puertos que ya eran suyos para 1879. Yo no tengo ningún impedimento de decir que el gobierno peruano desamparó los puertos peruanos, a excepción de Arica y obviamente del Callao, pero que el puerto de Pisagua, defendido, repito, por valientes bolivianos en su enorme mayoría, indiscutible. Así como los bolivianos de Pisagua fueron valientes, los de Colorado fueron cobardes. No tenga miedo de decirlo, profesor. No le va a costar mucho, no se preocupe. Seguimos. Bolivia reacciona más rápido que el Perú. Pues es que, insisto, usted todavía no quiere comprender el tratado de 1874, que lo hemos explicado Rodrigo y yo hasta la saciedad. No tenían, o sea, usted quería que el 14 de febrero en el puerto de Antofagasta hayan 5.000 peruanos defendiendo el puerto. No, pues, profesor, no se iba a dar. Primero, porque se tenía que ver el caso Froderis, y no se daba. Segundo, porque el que había violado el tratado era Bolivia. Y tercero, porque se tenían que agotar todas las instancias para evitar la guerra. Es algo que todavía usted no quiere reconocer, y la danzante de tijeras, creo que es la señorita Andrómeda, tampoco. Ahora, eso es no entender el tratado, no comprender lo que era el tratado de 1874. Y finalmente, que es la parte que usted me manda una chicana, ¿no? Como dicen los argentinos. A ver, si yo quisiera utilizar la historia políticamente, profesor, hablaría bien de Perú y de los políticos peruanos y diría que Chile es un traidor y que tenemos que recuperar Arica y Tarapacá. Si yo fuera un candidato, o sea, porque soy candidato a diputado y voy a ser presidente del Perú, y como tal le digo lo siguiente: si yo quisiera ganarme votos, no me atrevería a decir lo que digo. Yo no me quiero ganar votos, yo quiero ganarme un lugar en la historia diciendo la verdad histórica. Si esa verdad histórica me aleja de la política, pues bien, ¿qué importa? Pasaré a la historia como un tipo que no se vendió. Pero usted habla de compra y eso como que pone en tela de juicio mi honor. Hay una diferencia, con todo respeto se lo voy a decir, entre usted y yo, que yo para decirle, no sé, vendepatria, vendido, cobarde a alguien, se lo digo en su cara y usando las palabras correctas. Usted prefiere maquillarla, que creo que no es algo de caballeros. Finalmente, insisto, acepte el debate, profesor. Señora Bastaflor, ¿tiene algo que decir? Bueno, lo primero, está demostrado que más bien dentro de la política latinoamericana hablar mal del pasado o hablar mal de figuras políticas rinde más que hablar bien. Es simplemente un hecho. Y está demostrado, así que no, hablar bien, más bien de tu país, más bien te hace quedar como si fueras un mentiroso en Latinoamérica. No es una cuestión peruana, no es una cuestión chilena, no es una cuestión boliviana.
es una cuestión latinoamericana. Entonces sí rinde muchos votos, muchos seguidores, rinde mucha audiencia, es espectacular para ganar popularidad, pero ganar popularidad en realidad no significa demasiado si es que estamos destruyendo a nuestros propios países. Y es por eso que yo prefiero hablar de las victorias de mi país. Entonces, sí, organicemos el debate, veamos quién puede ser el moderador, ya podemos afinar los detalles. No hay mayor necesidad, por supuesto. Mi país ganó esa guerra, ¿cómo no me va a gustar hablar 18 horas acerca de esa guerra? De la Confederación Boliviano-Peruana, Boliviano-Peruana, formada después de que el ejército boliviano, con alguna participación peruana, que también seguramente se va a mencionar, venció a 2 ejércitos peruanos para conformar la Confederación Boliviano-Peruana. Entonces, por supuesto, hagamos 20 horas, 30 horas, hagamos un maratón, hablemos de esa guerra que ganó mi patria, y la ganó de una forma espectacular, venciendo a 3 enemigos al mismo tiempo, a fuerzas militares de 3 países distintos. Fabuloso. O sea, ¿cómo no voy a querer? Así que no, afinamos los detalles y con mucho gusto voy a hablar de ese tema, y obviamente voy a tener que hasta defender a figuras peruanas. ¿Por qué? Porque seguramente van a haber también improperios de traición, de estupidez, de tanta cosa, ¿no? Entonces yo voy a tener que defender a los propios peruanos seguramente, y lo voy a hacer con mucho gusto, como lo he hecho en mis publicaciones, y les he rendido honor a los combatientes, a los que se han enfrentado con mi patria, contra Bolivia. Les voy a rendir mucho honor, como lo he hecho en mis libros. Ahora, referente a estos temas de las batallas, creo que más bien lo que plantea Rodrigo, me ha tirado esto de que yo quiero apuntar para un lado, digamos. Puede ser, no existe un solo historiador sobre la faz de la Tierra que sea neutral. Yo tengo un propósito, y ese propósito que yo tengo es mostrar las victorias de mi patria, y eso no significa que esté mintiendo. Solo que yo prefiero hablar de las victorias de mi patria, que son más que las derrotas de mi patria. Yo prefiero hablar como a los chilenos, o sea, les gusta hablar de Yungay, y que ganan, y que esto y aquello, y la guerra del Pacífico, ¿no? Y el roto chileno y más. De esa misma forma, a mí me gusta hablar de las guerras que gana mi patria, que son varias, están especificadas. Ahora, no se necesita ir a mis libros, que obviamente se pueden enviar o lo que sea. El 80% o más de mi investigación se encuentra en línea, se puede encontrar publicada en distintos medios, en mi página académica. También tengo en publicaciones de Facebook que las he puesto para que estén al alcance de las personas, y por eso es que participo en estos lives, porque ahora TikTok es la plataforma para poder llegar con mejor alcance a las personas de todas partes. Yo no intento ocultar nada, simplemente voy por las victorias de mi patria. Y si hay que decir que hubo un error, si se está hablando de un caso en particular, se dice, pero sin estar estrujando la decencia y la moralidad de las personas. A mí no me gusta para nada la forma en la que fueron utilizados los colorados de Bolivia durante la batalla de Tacna. Estoy en contra de haber mitificado además esa utilización de esas tropas, que es el primero de línea, y además el batallón Aroma de Cochabamba, que es olvidado precisamente por haber participado en esa carga de los colorados de Bolivia. Estoy en contra, lo he dicho siempre, estoy en contra de varios otros aspectos que operativamente hablando se han llevado adelante durante la Guerra del Pacífico. Yo soy una persona que está en contra de la decisión de firmar un tratado de defensa mutua con el Perú, simple y sencillamente porque Bolivia tenía una historia de beligerancia con el Perú tremendamente profunda y dolorosa, y eso va a llevar a que cada fuerza militar
que puso el Estado boliviano con mucho esfuerzo dentro de territorio peruano para la defensa de territorio peruano haya sido prácticamente descuartizada. Las tropas bolivianas fueron separadas. ¿Para qué? Para que no existiera un verdadero ejército boliviano dentro de territorio peruano. ¿Por qué? Por la desconfianza que existía entre Perú y Bolivia, heredada de las guerras de la Confederación. Entonces, por supuesto que estoy en contra de varias cosas, pero no por ello voy a decir que las personas que hicieron esas acciones eran traidores o cobardes. No, ellos estaban tomando decisiones de acuerdo a la información que tenían en aquel momento. Y por supuesto que voy a tratar de salvar el honor de las personas, de todas las personas, hasta donde sea posible. Y para ello no tengo que mentirle a nadie. No necesito hacerlo. No necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque yo hablo de las victorias de mi patria. Entonces, ¿qué necesidad tengo más bien de estrujar? Sí, justificar las victorias es tremendamente fácil. Así que el debate, encontramos la persona que lo medie, el medio, además para hacerlo, con mucho gusto. 24 horas hablemos. 24 horas hablemos de las guerras de la Confederación, hablemos con números, hablemos con todo, y solamente me persigno porque voy a tener que defender a los peruanos por lo que estoy mirando. 24 horas es imposible, un par de horas es suficiente para demostrar que la guerra de la Confederación, que es lo que usted está hablando, profesora, está hablando de la guerra de la Confederación. Usted no está hablando de la toma cobarde de Orbegoso con la ayuda de Santa Cruz a Perú. Usted está hablando de la guerra de la Confederación, que fue Chile por un lado, Argentina por otro lado, atacando lo que era Bolivia. No vamos a hablar de lo que tú quieras. Vamos a hablar de todo el proceso. ¿Qué es, profesor? Vamos a hablar de todo el proceso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo me sienta orgulloso y pueda sacar más datos y hablemos de la guerra de pacificación del Perú, de la guerra contra la Confederación Argentina, también de la guerra de restauración del Perú que termina con la batalla de Yungay. Vamos a hablar de todo para que yo me sienta orgulloso y mis compatriotas también se sientan orgullosos. Y no se preocupen los peruanos, yo me encargo de defender el honor de sus compatriotas. Yo me encargo. Usted dijo que íbamos a hablar de la guerra de la Confederación. Usted quiere hablar de la restauración, quiere hablar de lo previo, de la guerra de la Confederación es una cosa. O sea, la guerra de la Confederación, Bolivia todo. Si nos metemos al barro, si nos metemos al barro, nos ensuciamos con todo. No le pongas todo, absolutamente todo. Si usted quiere todo se lo doy, no hay problema. Pero si quieres hablar de todo, tienes que hablar entonces. Ponerle otro título, hablemos no me des todo, por favor, suena mal en público. Tú me lo estás pidiendo. No, él no te lo está pidiendo, él dijo que quería hacer un debate sobre la Confederación y eres tú el que se está ofreciendo de hacer un debate con él. Es insoportable. Jorge, perdón, ¿quién sos vos para venir a callarme a mí? Tenés que volver a nacer para querer callarme a mí. Pero cállate la boca, empezar, ni siquiera tener los títulos que yo tengo para venir a callarme a mí. Hablemos de Paucarpata. Va a ser bonito. 24 horas también, mierda. 24 horas. No más que vos todavía para que vengas a callarme a mí. Hablemos de Paucarpata. A mí me bloquearon. Ni siquiera saben mentir estos bolivianos. Me bajaron, me bloquearon. Ahí está, le voy a volver a mostrar para que vean. Yo no miento, papá, ¿para qué voy a mentir? Voy a volver a mostrarlo, miren. Más que vos todavía para que vengas a callarme a mí. ¿Ves? ¿Vieron ahí? Vete. Vos para venir a callarme a mí, tenés que volver a nacer para querer callarme a mí. Para empezar, ni siquiera tener los títulos que yo tengo para venir a callarme a mí. Hay también idiotas infiltrados, Andrómeda, cállate. Ya no más que vos todavía para que vengas a callarme a mí. Hablemos de Paucarpata. ¿Ven? Me bloquearon, yo nunca me bajo. Menos con bolivianos, sí. Ponme a 100 bolivianos, todos son malos. ¿Cómo estás? Así que yo no me bajé, me bajaron, me bloquearon. Dicen que te bajaron. Me bloquearon, no me bajaron. Me bloquearon, que fue más fuerte todavía. También, y solamente quería comunicarme con ese profesor que también dice salvar el honor de todo comentario y de toda nacionalidad, que la verdad me dio mucha risa. Y lo único que también le quería también expensar a ese señor y al señor chileno, que creo que me equivoco, que está con una morbosidad muy grande y mucho más delante de su persona.
A mí me enseñaron tan solo una sola cosa en el ejército, la cual es siempre nos inculcan que el soldado, así, al soldado se muere en su puesto de servicio, Mm, ¿sí o no? mm. Eso viene desde la enseñanza única de Bolognesi. Ellos demostraron muy bien morir en su servicio, en su puesto, allá en donde estaba todavía en el Morro, ahí defendiendo Arica. Ahora mi Ya. pregunta es, si eso es lo que nosotros como militares hemos aprendido, entonces, ¿qué diablos han aprendido los bolivianos, los lengualargas? Los que único que nomás saben es decir, es ponerle nombre a su cobardía, a su mariconada, y yo tengo que estar aguantando diciendo o enseñando. Está bien, no, tal vez no quieran poner a Grau como defensor de sus mares bolivianos que una vez tuvieron, pero sería muy grato que pongan a Bolognesi, que sí le enseñe. Y no te olvides, este 12 de febrero a las 20 horas, el profe en un stand-up histórico en el bar Da Clinic. Informes al +51 907 128 234.